hoy. Precisamente de esto se trata mi presentación del día de hoy, de la importancia de la música. Quisiera yo, de alguna manera, decirle a los muchachos que, considerando que esta es una cátedra, me atreví a preparar un tema que pareciese que es un tema general del cual todos pensamos, pero me atreví a prepararlo de manera más profunda y de manera más personal. Estoy creyendo que esta es una oportunidad inigualable para tocar y asimilar lo que es la música desde otro punto de vista, y no lo estoy viendo como una clase normal, digamos, como una clase de cotidiana. Así es que espero que podamos escuchar, que podamos reflexionar, y les voy a explicar un poquito de qué se trata la mecánica, cómo es que lo preparé. Voy a presentar durante 15 minutos mis conceptos, como ya lo decía la maestra Topete, sobre gesto, energía y forma, conceptos que durante muchos años, décadas, me atrevería yo a decir, de investigación, de prueba, de experimentación, de reflexión, eh, me han llevado a concluir ciertas herramientas que utilizo en mi música frecuentemente. Durante esos 15 minutos voy a compartirles conceptos de la manera que yo los uso y, insisto, de una manera muy personal. No pretendo que estos conceptos sean universales, que sean estándares, o incluso no pretendo tampoco dictar cómo se tienen que hacer las cosas. Lo único que estoy haciendo es prácticamente compartirles lo que yo hago y los pensamientos y los conceptos que hay detrás de mi proceder creativo. Después, en los siguientes 15 minutos, lo que voy a hacer es mostrarles y compartirles un poquito de mi música. Voy a ofrecerles 4 o 5 obras, 2 minutitos, fragmentos de cada una de ellas, precisamente para ilustrar los conceptos que con anterioridad había descrito. Ya después, los últimos 15 minutos, ahora sí me gustaría que escucháramos una obra completa. Es una obra para 4 percusionistas solistas, soporte fijo y ensamble opcional de percusión. Eh, la vamos a escuchar toda, esta dura más o menos un poquito más de 16 minutos, y vamos a dejar hacia el final, ahora sí, un espacio donde probablemente más informalmente, más íntimamente podamos conversar, y cualquier observación, cualquier comentario, cualquier pregunta o aspecto que les gustaría a ustedes que yo hiciera énfasis, con mucho gusto lo comentamos. Así es que, si me permiten, voy a compartir una presentación que especialmente para el día de hoy preparé. Me pueden ver, ¿verdad? Escuchar, pueden ver mi pantalla. Sí, Sí, doctor, doctor, Sí, todo se ve bien. perfecto. Ok, nada más asegurarme. Bueno, pues ahora sí, buenos días. Reitero que estoy sumamente honrado por la invitación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para impartir esta prestigiada cátedra, la cual entiendo ha sido presentada en años anteriores por reconocidas personalidades del medio musical mexicano. Agradezco a todas aquellas autoridades, tanto administrativas como académicas, que han hecho la cátedra de este año posible. Y sobre todo, vaya mi agradecimiento esta mañana a todos ustedes, quienes están aquí el día de hoy acompañándome, dispuestos a escuchar, pero sobre todo dispuestos a reflexionar sobre los temas, ya lo he dicho, que me apasionan y que a continuación les voy a compartir. Estaré mostrando algunos fragmentos de mi música más reciente, como ya les había comentado. Esto para poder identificar ciertas herramientas de composición que están frecuentemente presentes en mi obra. Así como también les voy a mostrar música para ilustrar conceptos y aspectos que son esenciales para entender mi quehacer y mi pensar como compositor. A pesar de que las definiciones, puntos de vista y el uso de estas herramientas son muy personales, y al hablar de ellas, y aquí quiero hacer énfasis, me refiero únicamente a cómo actúan en mi música, se las voy a compartir el día de hoy para que ustedes,
ya sean estudiantes de composición, interpretación o pedagogía, puedan relacionarlas, puedan reflexionar sobre ellas e incluso aplicarlas a su propio entorno, independientemente del estilo de música que hagan. Es más, yo me atrevería a decir que como escuchas podrán pensar en este tipo de aspectos cuando se acerquen a música que no les es familiar. Debido a la complejidad del tema, estoy consciente de que se requerirá de más tiempo y madurez para poder asimilarlo. Sin embargo, siendo esta una cátedra y no una clase cotidiana, pensé que era un buen espacio y momento para tocar estos temas de manera más profunda. Quiero reiterar, insisto, el carácter individual y personal de mi cátedra del día de hoy. Las definiciones y conceptos que estaré ofreciendo no son estándares, ni modelos, ni mucho menos universales. Tampoco pretendo dictar o decir el cómo se deben de hacer las cosas. Simplemente mi única intención es la de compartir con ustedes mis pensamientos detrás de mi proceso creativo. Si me permiten entonces, comenzaré por el principio, compartiéndoles mi significado personal de lo que es la música. Para mí, la música es sonido y solo sonido, no es nada más. Es la intensidad y el grado de contraste entre sonidos. Son los sonidos con sus paralelismos y diferencias. Es el sonido activo y las relaciones que de esta actividad emanan. Es el sonido agudo, el sonido grave, el corto, el largo, el activo, el estático, el que no se mueve, el que está lejano o el que está cercano a nosotros. Es el sonido, su organización en el espacio y su desarrollo en el tiempo. Es la solidez y la cercanía de los elementos que conforman el discurso en oposición a su misma inestabilidad y distancia. Como dice el título de mi cátedra del día de hoy, la música la conforman la idea sonora inicial o el objetivo, el gesto que le permite moverse, la energía que se le aplica y el resultado de esta trayectoria. Y por último, la forma que toma al materializarse. Para mí, la música no necesita de elementos externos para entenderse o justificarse. Para mí, la música no es una imagen, no es una metáfora, no es una historia. Para mí, la música es sonido y solamente sonido, con características, comportamientos y necesidades propias. Insisto, sonido y solo sonido y nada más. Por otro lado, la música representa una oportunidad de conocimiento personal. Su valía radica no en el objeto en sí, sino en tu reacción hacia el objeto y hacia la música. Reacción que es proporcional a tu capacidad de percepción y asimilación. Y por ende, de entendimiento de ti mismo y de lo que conoces y de lo que eres capaz de hacer. Como diría mi entrañable maestro, el compositor argentino Mario Davidovsky, abro comillas, la música es la intuición del conocimiento, porque te permite percibir, pero no tienes que demostrar nada. Es el fenómeno en el que participa toda la suma de todas las partes del individuo. Un epicúreo evento de placer, pero una fuente profunda de conocimiento. Cierro comillas. Añadiéndome a las palabras de Mario, creo firmemente que la música es casi un acto de fe. Algo intangible que sabes que existe, que necesitas, cuyo valor es indiscutible, pero utilidad es indemostrable. Sin embargo, lo que sí puedo afirmar, porque personalmente lo he experimentado, es que la música es un medio hacia un entorno desconocido, mucho más allá de tus límites, que te permite visualizar desde la cúspide todas las relaciones esenciales que mueven la vida. Relaciones que te permiten actuar en consecuencia,
adaptarte a las circunstancias y por lo tanto ser más sensible hacia los demás. Por esta razón y en este sentido, para mí, hacedor de música, compositor, organizador del sonido, la música siempre, siempre debe de representar un reto, una representación sin referencia previa, para que sólo así se convierta en un eje de enseñanza, en un eje de transformación, de pensamiento y de actuar. El verdadero poder de la música no está en lo que es, sino en lo que puede ser. Y su efecto, su verdadero efecto, no radica en la que está, sino en lo que implica. En consecuencia, mi música busca siempre hacerte reaccionar. Esta reacción puede ser satisfactoria, entusiasta y placentera, pero también puede ser incómoda y de rechazo. El objetivo de mi música no es comunicar, no es dictar con precisión el camino, ni asignarle nombres a los objetos. Mi música es actividad, fuerza, intensidad, multiplicidad y flexibilidad. Mi música necesita un escucha atento, que tenga respuestas activas, resultado de su discernimiento consciente o inconsciente de este fenómeno de atracción que idealmente le puede provocar la obra. Obviamente, para lograr esta reacción, esa atracción, ese interés, el primer paso lo debo de dar yo como compositor, como organizador del sonido. Para esto me siento afín a lo que el compositor franco-norteamericano, uno de los íconos de la música del siglo XX, Edgar Varese, se refería como zonas de intensidad. Este concepto yo lo he trasladado a mi música como la utilización de bloques de actividad sonora con sus límites bien definidos y con relaciones muy sólidas entre sí. Bloques que se complementan, que se contraponen o se yuxtaponen, que van y regresan, que desaparecen, se esconden y salen de repente a la superficie de nuevo. Bloques de sonido que se expanden, se contraen, tienen la capacidad de insertarse en medio de otros bloques e incluso sumarse para formar nuevas secciones de bloques más ricos y complejos. Mi música también es dinámica, sucede en un campo abierto, sin límites, multidireccional, y prefiere la forma sobre la figuración. Mi música es frontal, sin jerarquía local. Mi música necesita de los grandes formatos, los espacios efervescentes, densos e impenetrables. Paradójicamente, a pesar de la sensación de libertad y espontaneidad que despliega mi música, estas características son el resultado de un control extremo, de un proceder personal al cual he acuñado como contrapunto paramétrico y al cual defino como, abro comillas, el reflejo del mismo tipo de comportamiento lineal en todos los dimensiones y parámetros de la obra. Cierro comillas. El inicio de mi proceso creativo es siempre unitario, siempre una idea, una sola nada más, una semilla simple, sencilla, transparente, sin elaboración, con una dirección recta, decisa y precisa. Yo me atrevería a decir que más que una idea, es un objetivo, uno solo, claro, certero y posible. La elaboración vendrá después. Inmediatamente lo que surge es el gesto. Este aparece en las primeras instancias de mi proceso creativo. Este es el primer impulso, la primera intención y expresión de movimiento. El gesto es únicamente el comportamiento y la dispersión de la manera o de la materia en el espacio. Si bien ya lleva un mensaje, todavía no tiene un significado específico. Sin embargo, el gesto lo que sí tiene ya son las características generales para obtener de él la elaboración futura de la obra. El gesto es completo,
definido, consistente y compacto. El gesto responde a sí mismo, tiene existencia propia, independiente, pero también tiene el potencial de interactuar con el todo. El gesto puede ser una línea, una mancha, una diversidad de trazos incisivos. Puede tener capas y diferentes dimensiones y se puede segmentar, desmenuzar e incluso puede exhibir sus componentes más mínimos. El gesto no tiene que ser monumental, sin embargo, tiene que verse desde lejos, a distancia. Aunque se desarrolla en orden, el gesto se concibe en el todo, pensando en sus relaciones y posibilidades. Es decir, el gesto es atemporal, porque no sucede en el tiempo y se puede percibir en un solo impacto. El gesto no es pulcro porque su búsqueda no está relacionada a la perfección ni al detalle, sino a la dirección y a la certeza. Aquí todavía no existen intervalos específicos de frecuencia, por ejemplo, ni colecciones de notas, no existen dinámicas locales, ni crescendos, ni diminuendos, ni articulaciones, ni células rítmicas de ningún tipo. No existe todavía la organización de la orquestación tradicional. Reitero, la elaboración vendrá después. He de decir por último que al gesto le importa el silencio. Cuando el gesto tiene todas estas características, la obra fluye mucho más rápido. Las lagunas creativas tienden a desaparecer. Los tonos, por ejemplo, ya no tienen definiciones y resoluciones preconcebidas, sino relaciones relativas que se pueden utilizar como puntos de partida y de llegada. El ritmo ya no es la subdivisión constante de la unidad, sino la proporción de distancia entre un punto y otro. El gesto entonces se vuelve en un ente abstracto, en el reflejo de lo más esencial, con un significado múltiple, capaz de generar un pensamiento que no se percibe a simple vista y alejado de la imitación de modelos. Se convierte el gesto en una herramienta reutilizable, generador de diferentes trayectorias y estructuras. En mi música, un encadenamiento de gestos produce la energía. Esta es la que mueve y transforma la obra. Esta energía proviene de tres diferentes fuentes. Número uno, la energía de la materia que constituye cada gesto. Número dos, la energía del movimiento interno de esa materia. Y número tres, y probablemente la más importante, la energía que proviene de las fuerzas producidas por la relación e interacciones de todos los gestos de la cadena mencionada. En mi música, la energía se crea mediante la actividad incisiva, el contraste extremo, los opuestos dramáticos, drásticos y repentinos, así como por lo impar, la desproporción y el desequilibrio. Entre más acentuadas estén estas características, más fuerza y energía la música tendrá. Sin embargo, la energía también necesita respirar. A diferencia de la física, en la música y particularmente en mi música, la energía sí se crea y sí puede desaparecer. La energía debe de tratarse como una piedra preciosa, como un ser en extinción, como si estuviese hecha de cristal, de un material frágil que necesita cuidado extremo y alerta constante. Este cuidado se debe a que sin energía no hay movimiento y por lo tanto en la música esto puede significar la ruptura de la forma. Y es precisamente la forma, la última instancia del primer nivel de mi proceso creativo. La forma es la disposición de los gestos y la consecuente configuración externa de la obra.
La forma presenta los gestos de principio a fin como van a suceder o como pueden suceder. La forma, ahora sí, sucede en el tiempo, se organiza en orden y se desarrolla cronológicamente. No veo a la forma como algo fijo, como una estructura inamovible, sino al contrario, veo a la forma como un plasma, como algo flexible, moldeable y maleable que se adecúa a las circunstancias. La forma no se debe de forzar, se debe encauzar, debe de ser el resultado de los gestos, de esas interacciones de las cuales hablaba y de su contenido. En otras palabras, la forma es el resultado de la necesidad de acción de las fuerzas internas de la obra. En conclusión, la forma dicta la materia o la materia determina la forma. Desde cualquier perspectiva, ambos aspectos son inseparables. Según Aristóteles, la forma es la esencia de las cosas. Y Pitágoras nos dice que la forma es lo que algo sea lo que es y que no sea otra cosa. Por último, permítanme citar a Immanuel Kant, filósofo alemán del siglo XVIII, quien nos sugiere que, abro comillas, el conocimiento comienza en el mundo sensible y a la materia hay que darle forma para organizar la experiencia y crear ese conocimiento. Cierro comillas. Hasta aquí la primera parte de mi presentación, de mi cátedra y de mis conceptos. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles un poquito de mi música para que puedan relacionar y conectar los conceptos que anteriormente he descrito con ya la realización de los mismos en un discurso musical. Comenzaremos escuchando 10,000 Suns. Esta obra la escribí en el 2019 y requiere de una viola, un cello y dos cuerdas frotadas en cualquier combinación. En este caso, el cuarteto de cuerdas es evidentemente una posibilidad, aunque no la única. Podría tener una viola, un cello y dos violines, o una viola y tres cellos, una viola, un cello y dos contrabajos. Cualquier combinación que se les ocurra, siempre y cuando tenga una viola y un cello. La obra está construida por una serie de proporciones y relaciones lineales que se comportan siempre de la misma manera, pero que, dependiendo del parámetro que controlan, digamos los tonos, los ritmos, las dinámicas, el registro, la densidad, el ruido, resultan en objetos completamente distintos. Precisamente a lo que me refería anteriormente como contrapunto paramétrico. Por ejemplo, una línea ascendente estructural en el gesto de la obra puede dictar una trayectoria interválica que sube, pero también puede dictar un crescendo, un acelerando o un crecimiento en la densidad del gesto, en la acumulación de energía o resultar en un mayor número de eventos o instrumentistas participantes en determinada sección. Me gustaría que pusieran especial atención a tres aspectos en esta obra. El primero es mi concepto de idea u objetivo. ¿Recuerdan a qué me refería? La idea es una semilla que tiene que ser unitaria, sencilla, transparente, directa. En este caso, la idea u objetivo de esta obra en particular es comenzar en la nada y terminar en el todo. Observen cómo la obra comienza con absoluto silencio. De hecho, lo que van a percibir al principio es nada. Van a observar a los instrumentistas moviendo sus manos en el brazo del instrumento y no van a producir sonido. Casi van a ser nada más un movimiento teatral para llamar la atención de quien está percibiendo la experiencia. Después, lo que va a pasar es que gradualmente se van a ir incorporando distintos elementos hasta que al final hay un ruido en unísono, ensordecedor, de puro ruido. El segundo aspecto que me gustaría que escucharan con atención
es el de la interacción de los 4 instrumentos. Esto ilustra la actividad, la fuerza e intensidad de mi música. Observen cómo, aún en este caso, cuando el ensamble es tan homogéneo, los 4 instrumentistas son tratados como solistas. Finalmente, el tercer aspecto que necesito que escuchen con atención es la parte última de la obra. Esta explica muy bien mi uso del contraste, de estos bloques de intensidad de los cuales hablaba. Y en este caso, la oposición de ruido y silencio. La obra dura alrededor de 12 minutos, pero vamos a escuchar únicamente 3 minutitos para que, insisto, relacionar e ilustrar los conceptos de los cuales he hablado. He aquí 10,000 Suns para viola, cello y 2 instrumentos de cuerda frotada. La siguiente obra se titula The Untitled One is Plus. Esta es una pieza que forma parte de una colección de obras escritas para un tipo y número variable de instrumentos de la música de la misma familia. En este caso en particular para cuerdas frotadas. La obra puede tomar por lo menos 4 diferentes formas. Puede tocarse con una sola cuerda, con 2 o con 3 instrumentos, y también tiene una cuarta versión que es la que vamos a escuchar el día de hoy, que es para cuerda frotada y soporte fijo o electrónica fija. Ya lo decía yo, otra vez, el carácter múltiple de mi música está presente en esta obra porque la instrumentación puede ser variada. Y en este caso, lo que vamos a escuchar es un violín y electrónica fija, aunque puede ser un contrabajo, una viola,
o un cello. Ya lo decía, la obra puede tomar por lo menos 4 diferentes formas y está conformada por 5 módulos, es decir, 5 bloques de música distintos, de material, cuyo orden es fijo cuando es interpretada por un solo instrumento, pero que tiene que ser distinto e individual cuando participan 2 o 3 instrumentistas. Aunque cada uno de los parámetros y aspectos de la pieza están cuidadosa y meticulosamente controlados, la partitura representa una serie de estímulos que son influenciados por la educación, el entrenamiento, la experiencia e incluso el gusto personal de cada intérprete. Por lo tanto, sin tener un carácter improvisatorio, la obra puede tomar diferentes formas y trayectorias. El objetivo de esta organización musical es el de construir una textura caleidoscópica de sonidos y colores, resultado de la espontánea y singular interacción de los numerosos momentos. En esta obra sí me gustaría que pusieran atención al contraste entre ataques largos y cortos, al contraste entre ataques agresivos y delicados, sostenidos y más tremolados. Me gustaría que pusieran atención al contraste entre ruido y tonos específicos, entre un timbre que es más sordo, sultasto, y otro que es más metálico, sulponticello. Observen también cómo el soporte fijo, es decir, la electrónica, crea 2 espacios. Uno que se escucha muy lejano y otro que está muy cerquita a nosotros, casi enfrente de nuestra nariz. Escuchemos entonces 2 minutitos nada más. La obra dura 6 minutos y medio, pero vamos a escuchar nada más 2 minutitos de The Untitled One S Plus en su versión para violín y soporte fijo. Me gustaría ahora mostrarles una de mis obras más recientes, The Untitled One B+. Es la segunda de esta colección de pequeñas piezas escritas para un instrumento en específico, de las cuales les había hablado anteriormente y de las cuales la pieza que acabamos de escuchar para violín y soporte fijo también forma parte. En este caso, The Untitled One B+, tiene 4 diferentes versiones para 1, 2 o 3 fagots o fagotes o fagot, además de soporte o electrónica fija. En este caso, cada uno de los parámetros y eventos
como por ejemplo la distancia entre los ataques, sus duraciones individuales, las trayectorias de registro, así como las dinámicas, las densidades de los gestos y la forma general resultante de todas estas relaciones están exhaustivamente planeadas y cuidadosamente controladas. Su elemento principal de organización y desarrollo es el ruido. Lo que van a escuchar es una serie de impulsos agresivos, cambios de registro repentinos, de agudo a grave, así como constantes cambios de textura y densidades. Todo esto en un solo bloque de música sin parar de inicio a fin. Nuevamente, observen cómo en esta obra el contraste y el carácter incisivo de los gestos es el elemento principal de energía y fuerza. Comparen el principio, donde hay una nota específica repetida que, aunque se transforma constantemente, permanece en el mismo lugar. A diferencia del final, donde aparecen bloques de sonido verticales mucho más densos que saltan de un registro a otro cada vez más intensamente. Insisto, la pieza en este caso dura también como 6 minutos y medio, pero vamos a escuchar nada más 2 minutitos. El principio, el primer minuto de la pieza y el minuto final de la obra. Esto es The Untitled One B Plus en su versión para un fagot y soporte fijo o electrónica fija. El siguiente fragmento que vamos a escuchar es de una obra cuya instrumentación es ensamble de guitarras, 4 como mínimo, sin número máximo. La versión que vamos a escuchar el día de hoy es de un ensamble danés, un sexteto de guitarra, quien de hecho comisionó la obra. Y bueno, esta obra es un buen ejemplo de lo que mencionaba anteriormente como zonas de intensidad o como bloques sonoros. En este caso, estos bloques se tocan de manera consecuente, es decir, uno después del otro, pero siempre hay un pequeño puente que los liga, ya sea tímbrico, de densidad o gestual. El resultado es una transformación gradual de un bloque a otro y un discurso continuo sin interrupciones. Esta obra le pide a los intérpretes que no toquen la guitarra en su posición habitual debido a los diversos tipos de ataques que se requieren y a los diferentes objetos con los que se harán estos ataques. Por ejemplo, van a utilizar un lápiz, una pelota de golf, incluso una pequeña sonaja que se tienen que poner en unos de sus dedos.
y las mismas palmas de las manos, pero a manera de percusión. Se darán cuenta también que los instrumentistas están utilizando su voz, la cual hace un sonido paralelo producido por la guitarra, en particular dos, uno y otro que hace... Eh, de hecho, trabajando con el ensamble, como yo les decía, como ellos están, son de Dinamarca, este sonido de R, que es tan característico de nuestra lengua española, pues a ellos les costó mucho trabajo y lo tuvimos de alguna manera estar colaborando hasta que pudieron hacerlo. Estos sonidos enriquecen aún más el timbre de la guitarra. La obra es un poco larga, dura alrededor de 17 minutos y a veces un poquito más, dependiendo de las pausas que tomen los instrumentistas, pero solamente vamos a escuchar 2 minutitos para que se den una idea de esta transformación entre bloque y bloque de la que hablo. Escuchemos pues 2 Minutes to Midnight on the Doomsday Clock, para ensamble de guitarra en su versión de 6 guitarras. Por último, lo que me gustaría que escucháramos es no mi pieza más reciente, pero sí la que se acaba de estrenar hace aproximadamente un mes. Este video que vamos a ver se produjo, ya lo decía yo, en septiembre, a principios de septiembre, aunque la obra la compuse en el 2018. Todas mis obras, todo lo que han escuchado el día de hoy, son el resultado de una ardua colaboración entre intérpretes y compositor. Desde el inicio del proceso creativo hay constantes intercambios de bocetos, comentarios, revisiones y sugerencias. Esta obra en particular es el resultado de 2 años y medio de retroalimentación entre ambas partes. En este caso, me gustaría que la escucháramos completa. Y aquí también quisiera que recordáramos lo que mencioné acerca de mi obra, la cual prefiere los grandes espacios, o necesita los campos abiertos, sin límites y sin jerarquía locales, para que resulte en una música efervescente de cambios repentinos, con fuerza e intensidad incisiva y desproporcionada. Si me lo permiten, vamos a escuchar ahora sí una obra completa. Esta se llama The Exerting Forces of Thea and Gaia, para 4 percusionistas solistas, soporte fijo y ensamble de percusión.
opcional.
Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar. Aquí termina, digamos, la parte formal de mi presentación. Probablemente ahorita lo que sea conveniente, maestra Topete, maestro Ávila, si me permiten, es que abramos nuestros micrófonos, digamos, de manera ya más informal. Estamos entre amigos, así es que cualquier observación, comentario, pregunta, algo que quieran compartir de cualquier tipo, sugerencias, quejas, se abre el departamento a partir de este momento. Sí, Me parece que Julieta González a tiene, ver, tiene una pregunta. adelante. Adelante, Julieta. ¿Qué tal? Buenas tardes. De mi Buenas parte, pues tardes. felicitar al doctor Hurtado. Realmente me ha servido mucho esta charla porque me permite comprender mejor su obra. La había escuchado, pero la verdad es que estos elementos me permiten comprenderla mejor. Y en ese sentido, ¿qué pensaría usted de la incorporación de este tipo de elementos dentro de la formación de los músicos, que si, vaya como parte del plan de estudios de las carreras? A mí me parece que tendrían que ser extensivo, ¿eh? Claro, bueno, creo que es necesario. De hecho, creo que ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Y a veces hablamos de Schoenberg y creemos que todavía es música contemporánea, cuando es un compositor cuyas, digamos, obras maestras las escribió hace ya más de 100 años, ¿no? Entonces, sin duda, maestra, este tipo de música, este tipo de visiones, este tipo de entrenamiento, de técnicas, de métodos, deben de estar incorporadas de manera diaria en cualquier tipo de currículum serio, ¿no? Ya sea universidad, conservatorio, institución, porque al final de cuentas, este tipo de pensamientos y este tipo de proceder musical, pues es la música de nuestro tiempo, ¿no? Y es la música que reacciona a nuestro tiempo y a nuestras necesidades. Obviamente sin olvidar a Bach, sin olvidar a Mozart, sin olvidar a Brahms. Yo creo que un músico debe de estar fincado en la tradición, porque debe de saber profundamente lo que está haciendo, pero también se le debe de dar la oportunidad de abrir nuevas puertas. Así es que sin duda yo la secundo, maestra, y deberíamos de fomentar mucho más este tipo de intercambios y a tal grado que llegue a parecer natural, ¿no? Gracias, maestro. Gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿Algún comentario? No tengo acceso a todas las Sí, cámaras. creo que la maestra Ana Luisa quiere comentar algo. A ver, por favor. Bueno, yo la verdad, bueno, en que veo realmente todas las artes, todas representan una época realmente. Y si ahorita analizamos, por ejemplo, este tipo de música, la pintura, inclusive la poesía ahorita, que pues ya no es lo moderno que se escriba con rima, ¿verdad? Y a lo mejor hasta sin ritmo, vamos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, son representativos de una época, sin duda alguna. Uh-huh. Y yo me acuerdo mucho, por ejemplo, Bach. Luego decían, después de Bach, ya no hay nada que componer, ¿no? Porque era así. Pero inclusive la música, por ejemplo, Stravinsky, que rompió también con todo lo que fue pues la música romántica, vamos. Entonces son como las piezas en que hacen que cambie. ¿Por qué? Porque es realmente como dice usted por el título de su conferencia, ¿no? Los gestos, Uh-huh. la representación realmente
de una época y que además, doctor José Luis, ahorita con esta pandemia, lo que se va a escribir, lo que se va a pintar, lo que se va a componer musicalmente, lo que pues se va a expresar de una manera artística, va a ser un connotador, ¿verdad? De cierta época. Y no, muchísimas gracias. Claro. Excelente. Gracias. De acuerdísimo, maestra, con lo que dice, y está prácticamente acentuando lo que acaba de decir, ¿no? Que el artista es el reflejo de su entorno, y la sociedad tiene ciertas necesidades y el artista responde o refleja esas características. Por otro lado, también lo que dice es muy atinado, ¿no? De que las otras artes, y esto yo lo veo muy frecuentemente, que por alguna razón en las otras artes sí entendemos que hay un antes y hay un después, ¿no? Que hay digamos, un paralelismo con estas necesidades, pero en la música nos quedamos hasta cierto punto, ¿no? Por muy allá, hasta hace 100 años. En las artes visuales, por ejemplo, sí reconocemos a un Picasso, a un Jackson Pollock, ¿no? De hecho reconocemos el arte conceptual, por ejemplo. En la literatura igual, ¿no? Celebramos a un Carlos Fuentes, a un Octavio Paz, ¿no? Ya digamos, ya más acá del siglo XX, latinoamericanos. En la danza igual, en el teatro, en el cine, obviamente, no se diga, conocemos, seguramente todos hemos visto cine contemporáneo, ¿no? Y yéndome muy atrás, incluso cine surrealista, ¿no? De Luis Buñuel, por ejemplo. Pero en la música, por alguna extraña razón, nos quedamos hasta Stravinsky, ¿no? O hasta Schoenberg, cuando mucho. He estado diciendo que es extraña razón, pero en realidad tiene también su respuesta en la manera en la que funciona nuestro cerebro también, ¿no? Y en cuestiones de percepción, pero también tiene que ver con otras cuestiones sociales, económicas, políticas, que están más allá de las manos del artista. Así es que tratando de conectar y relacionar su comentario con el que escuchamos anteriormente y el mío, pues es necesario, ¿no? Insisto, este tipo de intercambios que estamos teniendo es necesario para, digamos, tomar la estafeta y seguir caminando hacia adelante y proponer, ¿no? Lo que tiene que seguir. Mencioné en mi plática a este compositor franco-norteamericano, nacido en Francia, pero vivió mucho tiempo en los Estados Unidos, Edgar Varese, una de las grandes figuras del siglo XX, ícono. Él decía que, a diferencia de lo que la gente cree, el artista no va adelante de su época, sino es el único que pertenece a su época. Entonces, también en algún momento en este mismo espacio, él dice que a veces estamos muy preocupados por lo que ha pasado, que en realidad no nos ocupa las verdaderas decisiones que tenemos que tomar, que son las decisiones de ahora y son las que van a impactar el futuro. Así es que, insisto, estas interacciones son necesarias y deberían hasta cierto punto convertirse en interacciones cotidianas, orgánicas y naturales. Bueno, Muchas si gracias. me permite, antes Sí. de darles la palabra, un poquito ahorita me hizo recordar, rapidísimo lo digo. Por ejemplo, Pablo Picasso, Pablo Neruda, fueron muy amigos. Claro. Curiosamente, los dos rompieron con los estereotipos, de alguna manera, ¿verdad? Inclusive, también fue la época de Jorge Luis Borges, que pues allí era el vecino, ¿verdad?, de los chilenos, y que también él fue el creador de una corriente literaria que fue el ultraísmo, en que no se emplea ningún adjetivo calificativo, simplemente. Entonces crea una corriente literaria, y es curioso porque todo esto aparece a principios del siglo XX. Y bueno, ya es toda mi opinión, porque hay que dejarle la palabra, si no me callo. No, muchas gracias, maestro. Al contrario, Doctor, al contrario.
Por ahí hay dos preguntas en el A chat, ver, quisiera por leerlas. favor. Una es de Dulce, que pregunta, bueno, dice, música muy estimulante y viva, muchas felicidades, maestro, muy dinámica. Pregunta, ¿cómo ha sido el montaje de estas obras, la relación del intérprete con tu obra? Lo comentaba un poquito hacia el final de mi primera parte de la presentación formal de mi música. Ahora, cuando alguien me pide que le escriba una pieza, mi única condición, o la primera condición, no la única, pero la primera, digamos, es que necesitamos estar en constante comunicación. Cada vez menos, o si no es que casi nulamente, yo soy de los compositores que entregan una partitura completa en las manos del intérprete. El intérprete para mí es esencial en el proceso creativo y lo decía yo en mi presentación, debe de haber una estimulación constante, una retroalimentación activa. Trato de escribir la pieza para el instrumentista, casi como si fuera yo un sastre, ¿no? Casi a la medida, sin que el instrumentista sepa. Yo trato de conocerlo y trato de identificar cuáles son, digamos, sus cualidades más importantes como instrumentista. Por ejemplo, si puede tocar gestos que duren muchísimo, o por ejemplo, no en el caso de los alientos, que no tenga que respirar constantemente, o en el caso del fagotista, si puede tocar notas muy agudas y le salen, digamos, sólidamente. Trato de identificar todas esas cualidades musicales y trato de imprimirlas en la idea musical. Así es que esta colaboración entre el intérprete y el compositor en mi música es esencial y por lo general una obra tarda meses, si no es que a veces hasta años en ser concebida en su versión final. Así es que sin duda, sin los intérpretes que he tenido la fortuna de colaborar, pues mi música no estaría viva, ¿no? Y no sonaría de la manera que suena. Hay una pregunta de Axel que dice, ¿qué opina de la música programática? Ya que me parece acertado cuando mencionó que la música habla por sí sola. Sí, claro. Yo creo que todo compositor tiene una motivación, incluso todo artista tiene una motivación, y toda motivación es válida, todo proceder es válido siempre y cuando ese objeto resulte o sea el reflejo de el pensamiento que tú tenías. En mi caso en particular, esa motivación no tiene que ser evidente ni la tengo que compartir, porque yo quiero que, insisto, mi música por sí sola se active y te haga reaccionar. Yo prefiero que mi música tenga múltiples significados a decirte exactamente cómo es que la tienes que escuchar o qué es lo que tienes que pensar. Por ejemplo, si se fijaron, nunca hablé de los títulos, nunca les dije de qué significaban los títulos, porque para mí los títulos vienen hasta después y es una manera nada más de identificar la obra. De hecho, les voy a confesar que tengo, digamos, cierto pues problema en decidir títulos para mis obras, porque como ya les decía, para mí la música es sonido y solamente sonido. Y por otro lado, también tengo problemas escribiendo notas de programa, porque si no es hablar sobre la música, sobre el sonido en sí, la verdad es que no tengo mucho que decir. Si tuviera algo que decir con palabras, pues hubiese sido escritor y no músico, ¿no? Por eso soy compositor, porque prefiero hablar con sonidos y no con palabras. Diego Valderas, adelante, tiene la mano levantada. A ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Primero Diego. que nada, felicitarlo, maestro, por la charla que hoy nos comparte. Son dos cuestiones. La primera es que su servidor está convencido que en mucha de esta experimentación sonora debemos de encontrar una relación con la
tradición o mejor llamado periodo de la práctica común, porque como lo menciona, hay muchos elementos que siguen estando presentes, Claro. pero que ahora se desarrollan de una manera bastante distinta, así como lo hizo Stravinsky con la cuestión del ritmo. Es decir, si hay una ruptura en los esquemas de escucha, pero a la vez mucha de la esencia del sonido parte de cómo lo hemos construido pues durante los últimos 4 siglos. Claro. Entonces, mi primer pregunta es, usted como compositor, ¿cómo sugeriría, verdad, que las futuras generaciones puedan cambiar, entre comillas, el chip de escuchar de líneas melódicas, de masas sonoras como música de Ligeti, música de Penderecki, o sea, que esto de la gran cantidad de sonido y vamos haciendo contrastes, ya lo han conocido previamente, pero cómo le encuentren, válgame la expresión, el sabor, ¿verdad?, a esta parte de la experimentación, porque creo que es allí donde las nuevas generaciones se alejan. El hecho de decir, pues sí suena padre, pero ya a los 4 minutos, pues ya lo escuché todo, ¿verdad? Esa es mi primera pregunta, ¿no? ¿Cómo orientar a las futuras generaciones para cambiar lo que escuchamos, cómo lo escuchamos, sin dejar de conectar? Porque si hacemos ruptura, pues creo que vamos con las de perder. Y la segunda, ya un poco más hacia las obras que hoy nos presenta, sobre todo porque me lo han preguntado algunos estudiantes, ¿no? Yo necesito tocar la guitarra, por ejemplo, para hacer la obra que nos presentó. O sea, porque a veces viene como entre broma y no es que ya no la usan como tradicionalmente, ¿verdad? Sí, necesitamos una formación musical, ¿verdad? Para escuchar, reconocer, conectar las secciones, entablar la conversación con los y las compositoras de esto funciona, oye, esto no funciona, ¿verdad? En esa segunda parte, cómo mostrarles la verdadera necesidad, ¿verdad?, de ser buenos ejecutantes en lo que está escrito y cómo pasar a poder no solo entender lo que usted me está escribiendo, sino asimilarlo para que en la proyección, como usted lo dijo al final, tengamos que hablar menos y disfrutar más, ¿verdad?, sin conocer a veces tanto el contexto para disfrutar de la obra. Son las 2 preguntas. Muchas gracias. Diego, muchísimas gracias. Creo que son más de 2 preguntas y yo creo que me gustaría de hecho irme a tomar un café contigo para poder darte una respuesta mucho más amplia. Bueno, y con todos estaría padrísimo, ¿no? Que tuviéramos esa oportunidad de vernos en vivo y en este caso irnos a desayunar o a tomar un lunch. Porque son preguntas muy profundas y en realidad está relacionado todos los comentarios que me estás haciendo, ¿no? Si me permites, tomé nota y voy a tratar de esbozar respuestas rápidas, ¿no? Hablabas, por ejemplo, primero de la experimentación. Para mí, desde mi punto de vista, más que la experimentación, lo que hago yo es explorar, ¿no? A veces los experimentos o la palabra experimentación la utilizamos de manera peyorativa en este contexto, ¿no? Como para decir, la música que estoy escuchando no es otra cosa más que un experimento. Y a veces un experimento tiene un futuro incierto, ¿no? O una respuesta que no es consistente. Yo más bien lo que hago es explorar, es decir, tratar ciertos elementos para ver si funcionan y se adecúan a mis necesidades de la visión de la obra que yo tengo. Pero esta exploración, o si tú gustas, voy a utilizar la palabra experimentación, que es la palabra que comúnmente usamos, viene antes de hacer la obra o viene durante el proceso que se hace la obra. Para mí, el resultado ya no es la experimentación. Es decir, el objeto o los objetos, en este caso que les presenté el día de hoy, no son experimentaciones, son el resultado de ese proceso de búsqueda. Por otro lado, hablabas también de la práctica común y tienes mucha razón. Y ojalá también podamos incluir en este concepto de la práctica común a la música de mediados del siglo XX, por ejemplo. Ojalá y que cuando hablamos de música tradicional o de práctica común, no hablemos nada más, digamos, de los compositores, que murieron a principios del siglo XX. Ojalá y que con práctica común y tradición no nos estemos poniendo un límite hasta Bartók,
por ejemplo. Ojalá y también estemos hablando de Berio, de Stockhausen, como tú dices, de Ligeti, de Boulez, Messiaen incluso, que nació a principios de siglo, pero murió ya a finales del siglo XX. Es decir, cuando hablamos de tradición, yo creo que ya estamos hablando de música que se escribió incluso en 1980. Por ejemplo, los cuartetos para cuerda de Lachenmann o de Elliot Carter ya son tradicionales, ¿no? La música gráfica de Ed Brown, de Cornelius Cardew, de Morton Feldman de mediados del siglo XX, ya es notación tradicional gráfica dentro de un contexto diferente al anterior, pero ya tradicional. Por otro lado, también he escuchado la palabra ruptura y yo creo que hay que tener cuidado también con este concepto. Yo no creo que el verdadero compositor esté buscando romper algo. Yo no creo que el verdadero compositor esté buscando el deshacer el pasado. Yo creo que el verdadero compositor lo único que está haciendo es adecuar su idea a las herramientas que existen. Y si esas herramientas no son suficientes para materializar la idea, pues entonces hay que buscar otras soluciones. Si esas otras soluciones son diferentes, son vanguardistas, bienvenidas. Si no lo son, también son bienvenidas. Pero nunca creo que el compositor esté buscando una ruptura. Otra vez por mencionar los personajes que tú iniciaste y que yo reafirmé, por ejemplo, Ligeti era un gran admirador de Ockeghem, ¿no? Y esta técnica que conocemos de Ligeti, de la micropolifonía, viene precisamente de esa percepción de Ligeti que tenía de la música de Ockeghem. Ahora, tratando de relacionar todo esto con ya tu pregunta de la escucha. Otra vez, acabo de mencionar a Ligeti. Ve, por ejemplo, él decía que la música de Ockeghem tenía un contrapunto tan elaborado y tan sólido y tan compacto que llegaba un momento en que ya no escuchaba cada elemento, cada voz, cada intervalo. Lo que él escuchaba era a la distancia, una masa, un objeto que tenía cierta forma. Y es así como esto le influyó para crear este concepto de micropolifonía. Como tú bien lo dices, la escucha es fundamental para abrir nuevas puertas y para imaginarse nuevas cosas. Entonces, tratando otra vez de conectar los comentarios anteriores al tuyo, yo creo que dentro de esta práctica diaria que deberíamos de tener, no nada más de tocar música, tendríamos también que hablar sobre este tipo de música y tendríamos que escuchar este tipo de música, pero tendríamos que ir poco a poco, de manera gradual y de manera ordenada. En lo particular, por ejemplo, yo doy clases de música contemporánea, de improvisación, soy intérprete también y he diseñado cursos acá en mi universidad que llevan al intérprete que no tiene ningún tipo de entrenamiento en este tipo de música, lo llevan de la mano, casi paso por paso. Y lo que hacemos no nada más es escuchar música, sino hablar de la música, tratar de materializarla con palabras, pero siempre con palabras concretas que se refieren a términos musicales, sin metáforas, sin imágenes, sin historias, como yo lo decía ya en mi presentación. Y esto es importantísimo para ir asentando los conceptos, los aspectos que son esenciales en este tipo de música, pero que también eran esenciales para Bach. Si me permites una anécdota rápida, yo estudié con uno de los compositores íconos del siglo XX, todavía vivo, Helmut Lachenmann, es la segunda vez que lo menciono en tu respuesta, y cuando yo tomaba clases con él, estábamos en su oficina, él me quería hablar, por ejemplo, sobre densidad, sobre textura, no sobre armonía o sobre ritmo, densidad, textura. Lo que él hacía, lo que hacía Helmut, era voltearse al piano, porque él es un excelente pianista, y comenzaba a tocar preludios del clave bien temperado de Bach. Y él utilizaba estos ejemplos, insisto, no para hablar sobre contrapunto o rítmica, los utilizaba para hablar sobre densidad y textura. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que su forma de escuchar y su forma de identificar ciertos aspectos que funcionan en ese tipo de música
no es típica, es diferente. Él está buscando otro tipo de satisfacerse auditivamente. Y por último, me decías, el ejecutante, ¿no? ¿Cómo me atrevo? ¿Cómo es posible que yo pueda acercarme a este tipo de música? También, ya lo he mencionado, y a lo mejor esto está relacionado con el tipo de ejecutante con el que a mí me gusta trabajar. Yo creo en un ejecutante sólido, yo creo en un ejecutante fincado en la tradición, yo creo en un ejecutante informado, y solamente así voy a tener un ejecutante libre, un ejecutante que conoce su instrumento a fondo, para que así pueda también aportarme ese conocimiento y esa experiencia a mi obra. Así es que el consejo que me estás pidiendo para aquellos ejecutantes que les gustaría acercarse a este tipo de música es que primero digamos, se hicieran maestros en su propio instrumento y que no se salten ningún paso. Tienen que tocar bien, insisto, Bach, Mozart, Debussy, Brahms, Ravel, si les gusta, ¿no? Y que tienen que saber, en el caso de los cuerdistas, tienen que entonar bien, tienen que afinar bien, tienen que ser limpios en su técnica con el arco, igual los alientos, los pianistas, no se diga, ¿no? Yo en particular que soy pianista, antes de tocar o digamos, involucrarme en el espacio de las cuerdas del piano y tratarlo como instrumento de percusión y digamos, hacer pizzicatos en las cuerdas, pues debo de tener también una técnica muy pulcra en el teclado y debo de saber de estilos y debo de tocar fugas de Bach y debo de tocar por lo menos un concierto de Liszt. Yo creo, insisto, en el intérprete informado y sustentado en la tradición. Y de igual manera, así es el tipo de alumnos, por ejemplo, que yo busco en composición. Yo quiero un alumno que sea atrevido, que sea irreverente, pero que al mismo tiempo me sepa hacer un contrapunto a dos voces de especies o que sepa hacer un coral de Bach a cuatro voces sin cometer ningún error, ¿no? Y no porque vaya a escribir de esa manera, sino porque al hacerlo quiere decir que en realidad está absorbiendo la esencia del ejercicio. No es que alguien vaya a escribir una fuga, pero al saber cómo funciona una fuga, los componentes y la esencia de esa mecánica de escribirla pueden ser trasladados a tu propia música y los puedes hacer más personales y así puedes proponer algo que después, entre comillas, le vamos a llamar ruptura. Cuando ya lo he dicho, no es una ruptura, simplemente es una necesidad o es una solución diferente a una necesidad propia. Sí, gracias, maestro. También porque generalmente entre pasillos y en el ámbito, eso de ruptura como que a veces así se presenta, ¿no? Como este compositor rompe con muchas cosas, pero en realidad no rompe, no es la manera en que encontraron para llegar a un punto, ¿no? Y ojalá, trayendo a colación lo que comentaba la maestra Julieta, que en los programas de estudio, porque ahorita me comentan, ¿no? Ojalá que la práctica común fuera hasta Boulez, Ligeti, ¿no? Claro. Pero pues eso en realidad en los planes de estudio son de 8 o 10 años, no alcanza, ¿no? O sea, no alcanza el tiempo de extenderlo a esa profundidad. Y sí, entiendo los conceptos de Lachenmann, ¿no? Porque en obras que son, creo que iniciales para la escucha, ¿no? Como la obra de Guiro, ¿no? Donde usa pura técnica extendida sobre el piano, ¿no? O la obra de Pression para contrabajo, es lo mismo, ¿no? Es empezar a escuchar de otra manera y como dice, pues es todo siempre gradual, ¿no? Pero muchas gracias por Sí, sus Diego. conceptos, maestro. Claro, y nada más para digamos, finalizar en nuestro intercambio, tienes razón, yo creo que el tiempo no nos alcanza, ¿no? Para abarcar todo a profundidad, como dice por ahí algún dicho común, la vida no nos alcanza o quisiéramos que el día tuviera más horas, ¿no? Para dedicarnos a todo lo que nos gusta. Sin embargo, creo que sí se puede incorporar este tipo de temas a un plan de estudio, por ejemplo, de licenciatura. No tenemos que dedicarle 3 años.
pero por lo menos en el último año de estudios sí debería de haber un curso en cada semestre, simplemente que nos abra una puerta, que nos diga hacia dónde ver y que nos indique cómo debemos de seguir, ¿no? ¿Qué es lo que hay más allá? Y ya sería una cuestión individual de búsqueda, insisto. Obviamente una maestría, un doctorado, pues allí hay una oportunidad de profundizar. Pero yo creo, Diego, creo que sí es posible, siempre y cuando también se encuentre la persona adecuada, ¿no? Que, insisto, pueda llevar este tema de manera gradual, paso por paso y casi inocentemente agarrándote de la mano y que vayas absorbiendo las cosas sin que te des cuenta. Gracias, Daniel. Gracias, maestro. Yo quisiera hacer un comentario en torno justamente a esto, un poco para complementar la respuesta que ya nos dio. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona, sobre todo porque, bueno, yo como intérprete me dedico pues también a la música que ahora llaman incluso música nueva, porque el término de música contemporánea a veces ya no rinde suficiente, ¿no? Pero yo quisiera comentar nada más que justamente es importantísimo en los programas de estudio, como la pregunta que hacía, me parece, la maestra Julieta, creo que era la que hacía esa pregunta, o el comentario de que es importante en los programas actualizarse también, porque yo creo que se trata, al igual que usted, de sumar y de ampliar, no se trata de restar. Creo que cuando todavía se le menciona a las técnicas, al estado actual de las técnicas instrumentales, cuando se les señala como técnicas extendidas, eso nos deja también una idea de que no hemos avanzado en ese sentido, ¿no? De que aún se le ve como algo extra o complementario a cuando estamos hablando que el estado actual de las técnicas instrumentales incluye todo lo que se desarrolló en el instrumento en los años pasados y lo que se está desarrollando ahora para tocar ese instrumento, ¿no? Para expresar la voz de ese instrumento, ¿no? O las voces, las múltiples voces que puede tener ese instrumento. Esto lo comento, quería hacer el comentario un poquito por la pregunta que, bueno, o por el comentario que se hacía de la obra de guitarra, o para guitarras, ¿no? Que si era necesario estudiar guitarra para tocar esa obra o etcétera. Bueno, esto no lo podrá contestar mejor usted, pero yo como guitarrista podría decir, como un guitarrista formado en la tradición y que se dedica a hacer música nueva, yo creo al igual que usted, igual en el intérprete sólido, en el intérprete que realmente debe conocer y bien su instrumento, la técnica de su instrumento, el repertorio incluso hecho para su instrumento. Y cuando digo el repertorio, estoy incluyendo las obras, pues hasta las más nuevas, ¿no? Desde las más antiguas hasta las más nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que no, obviamente, evidentemente no se utiliza la técnica, por llamarla de algún modo, o las técnicas tradicionales, ¿no? De tañer las cuerdas con, vamos, de manera tradicional, como haríamos para tocar a lo mejor alguna obra de Leo Brauer o de algún otro compositor. Sin embargo, creo que sí hay que ser un músico totalmente hecho y derecho formado, me refiero, para poder interpretar esta música, que además es de gran complejidad y que requiere de un control sumamente alto, tanto en la producción del sonido como en la escucha. Y esto sí quería comentarlo porque frecuentemente cuando no se tiene conocimiento o no, digamos, no se ha acercado uno a estas músicas, pues luego se puede pensar que cualquier cosa está sonando y no, todo lo contrario, de hecho, requiere de, como digo, de mucho control, de producción del sonido y de escucha. Entonces eso también lo requiere un intérprete para poder hacer estas músicas, ¿no? Creo que es una cuestión nada más que quería yo puntualizar porque también se puede escapar, ¿no?
creo que también debe de haber así como hay el entrenamiento auditivo que realmente yo creo que solamente nos enseña a escuchar de X o Y manera. Creo que este entrenamiento auditivo tendría que actualizarse también, así como las técnicas instrumentales, ¿no? Sobre todo hablando de la enseñanza, ¿no? Pero bueno, ese sería mi comentario. De acuerdísimo, maestro. Yo creo que el primer obstáculo hacia la apreciación de nuestras necesidades musicales actuales es, como ya lo hemos dicho, la escucha, la manera en la que escuchamos y la manera en que percibimos incluso los objetos que no son familiares. La segunda cuestión tiene que ver con la manera en la que nos referimos a esos objetos, ¿no? Simplemente, como ya decías, maestro, el concepto de técnicas extendidas para mí tiene que desaparecer ya, porque ese concepto en el siglo XXI ya no tiene significado. Otra vez, en mi caso como pianista, cualquier tipo de cuestión que yo haga adentro del piano, en las cuerdas, es reconocible. No suena a las teclas, digamos, del piano, pero yo ya sé que ese sonido proviene del piano, ya no es una técnica extendida, ¿no? El hacer un pizzicato, el rasgar, el utilizar baquetas, digamos, apagar el piano con una mano y tocar el teclado con otra, ya no son técnicas extendidas o hacer cualquier tipo de percusión. Incluso la obra de guitarras que les acabo de enseñar, pues ese tipo de tocar la guitarra de manera, digamos, no vertical, sino horizontal, pues se ha utilizado bastante ya desde hace 70 años, ¿no? Entonces, no es una técnica extendida, es parte de la técnica de la guitarra, debería de ser parte de la técnica de guitarra. Lo que pasa es que es otro tipo de técnica, pero no es no técnica. Me explico, hay una diferencia entre decir no es técnica y es otro tipo de técnica. Y es así, por ejemplo, como yo lo veo en el piano. Cuando a mí me piden tocar la parte de adentro del piano, pues simplemente tengo que aprender otra técnica, pero se necesita de cierto cuidado y se necesita de un conocimiento profundo del instrumento simplemente para no dañarlo, ¿no? Y esa colaboración de la cual yo hablo entre instrumentista y compositor es esencial para que precisamente ellos que son guitarristas me informen qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, dónde se puede hacer y de qué manera lo pueden hacer. Y por supuesto, yo me encargo de organizarlo y de darle resultado, ¿no? Hay una manita por ahí, parece. Sí, hay una mano de Tlacael. Adelante. Muchas gracias. Buenas Hola, tardes, doctor. Tlacael, ¿cómo estás? Muy bien, y usted, un gusto saludarlo. En realidad, bueno, mucho de lo que quería preguntar lo fue contestando con las preguntas pasadas. Entonces, solo quisiera hacer una pregunta en particular y ni siquiera estoy muy seguro de si es una pregunta. Lo que pasa es de que cuando uno escucha su obra, algo que yo reconozco mucho es que quiero decir, esta amplitud o multidimensión en el espacio sonoro, pero que afecta también a la individualidad de cada persona, ¿no? O sea, quiero decir, un ejemplo muy bueno que usted nos puso hace algunos años, o que a mí me quedó muy presente, es que decía, pongo una silla aquí y dependiendo del lugar en el que estén ustedes, la silla la ven distinto, ¿no? Entonces, eso mismo es algo que ocurre mucho con su música, o sea, ya ni siquiera es todos vemos la silla, sino cada quien tiene una concepción distinta de esa silla, lo cual me parece muy padre porque es una forma de respetar la individualidad de cada persona, o su derecho único a ser único, valga la redundancia. Pero ¿cómo lograr eso? O sea, ¿cómo llega o cuál fue el camino? Le digo, no sé exactamente cuál es la pregunta, pero ¿cómo le pone ese plus o ese? Porque ni siquiera es la cereza del pastel, o sea, en realidad estamos hablando de un No, trasfondo claro, pesado. es la masa del pastel, Sí, sí. no, es un trasfondo fuerte. Tlacaelel, otra vez tendríamos que irnos a cenar en este caso. Me voy a ir a desayunar con Diego, contigo me voy a ir a cenar, porque no hay respuesta simple o sencilla. Es obviamente un proceso que me ha tomado años, pero para tratar, digamos, de guiarte un poquito, yo diría que hay, en este tipo de pensamiento, hay
hay dos aspectos. El primero es conceptual y el segundo es técnico, ¿no? El conceptual, de alguna manera, hoy lo compartí. Es decir, yo tengo que estar seguro de cómo quiero que suene mi música antes de hacer cualquier cosa. Y ojo, estoy hablando por mí otra vez. No estoy diciendo que así tiene que ser, así lo tienen que hacer todos o así es la música. Estoy hablando de lo que yo hago. Entonces, yo tengo que estar seguro de qué es lo que quiero hacer. Y eso implica no nada más lo que quiero, pero también lo que no quiero. Y es más, en la música, en el arte, e incluso como en la vida, a veces es más importante saber qué es lo que no quieres que lo que sí quieres, porque a veces las posibilidades son múltiples y te puedes ir por varios caminos, pero por lo menos de esos 10,000 caminos, saber que esos dos no son los que quieres transitar, ya es, digamos, un avance. Y esto es importantísimo cuando estás escribiendo música. ¿Cómo no quiero que suene mi música? Entonces, si yo no quiero que mi música suene de esta manera, voy a evitar esto, 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 esto y esto. Por ejemplo, en mi música, les mostré un poquito las partituras, pero por ejemplo, tú en mi música nunca vas a encontrar un mezzoforte. O hay fortes o hay pianos y de ahí hacia arriba y hacia abajo. En mi música nunca hay nada medias, ¿no? Te estoy dando un ejemplo en cuestión dinámica, pero también esto tiene que ver con transformaciones, con métrica, con temporalidad, con registro, ¿no? Nada está a la mitad, siempre es todo o siempre es nada. Y siempre también es un término un poco atrevido. Entonces, lo que te quiero decir es que primero tienes que tener el concepto, ¿no? En mi caso, a pesar de que dije que la música tiene que explicarse por sí sola, yo soy un amante de las artes plásticas también y encuentro mucha relación entre ambas. Como lo pudieron ver en mi presentación, la fui acompañando con ciertos pintores que a mí me gustan. Creo que a veces no se veía bien o completa la imagen, pero lo suficiente como para entender cómo estaba relacionada la imagen con lo que estaba diciendo. En este caso, Tlaca, yo soy un amante de la obra de Alexander Calder. Es un escultor norteamericano del siglo XX que prácticamente hacía esculturas cinéticas, ¿no? Como móviles. Y cuando, digamos, yo terminé mi doctorado, que estaba buscando el sonido más personal, que tenía o que podía tener como compositor y vi una exposición de Alexander Calder en vivo, inmediatamente dije, así es como yo quiero que suene mi música. Y es precisamente lo que tú estás diciendo, es decir, un objeto que dependiendo de qué perspectiva, incluso desde arriba, desde abajo, se pueda ver de manera distinta. Y todo eso generó todo el tipo de pensamiento que hoy les presenté. Es decir, por eso no me gusta hablar de los títulos, por eso no me gusta decirles de qué se trata la pieza, no me gusta decirles qué motivó la obra. ¿Por qué? Porque al decirles ya los estoy encaminando hacia un lugar muy específico y entonces ustedes ya no toman decisiones individuales sobre la obra. Y eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo, que mi música se perciba desde diferentes lugares dependiendo del espacio en el que tú estás. Ahora, la cuestión técnica, allí es un poquito más de literalmente darse de topes contra la pared, ¿no? De probar y probar y probar y probar. Ahora voy a hacer esto y a ver qué pasa. No funciona. Lo voy a hacer otra vez, pero ahora le voy a dar este giro, voy a ajustar esto. A ver si funciona. Todavía no, pero hay algo que me dice que voy por buen camino y así sucesivamente hasta que lo encuentras. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de herramientas en particular y muy específicas, ¿no? Ya te dije una. Por ejemplo, nunca uso un mezzoforte, nunca. Otra herramienta que te puedo decir que nunca está presente en mi música, pero que es una herramienta al fin porque la utilizo. Si ustedes se fijaron en la pieza de percusiones, nunca hay un ritmo que tú lo identifiques como tal, como célula rítmica, ¿no? Y que se escuchen imitaciones del mismo. Siempre se está moviendo, siempre se está desgranando. O por ejemplo, en mis sets de percusiones, de todas las obras que tengo, nunca utilizo
instrumentos que te den tonos específicos. Por ejemplo, un woodblock o timbales o marimbas, por ejemplo, están fuera de mi música. Porque yo al escuchar un tono, inmediatamente lo relaciono con un peso específico tradicional. Así es que trato de evitar esos instrumentos, no están presentes en mi música. Y ya nada más con eso, con ese tipo de decisión, esa decisión se vuelve en una herramienta. Y así vas construyendo tu pequeña cajita donde tienes todos esos, otra vez, esas herramientas y las vas sacando, las vas utilizando de acuerdo a las necesidades de la pieza. Entre más trates, entre más trabajes, esa es otra cosa, la exploración, como ya le decía a Daniel, tiene que ser constante. Es decir, y esto se los digo, un consejo para todos, ¿no? Así como los que tocamos el piano, la guitarra, la flauta, el violín, tenemos que estudiar todos los días y dedicarles horas a nuestro instrumento. Lo mismo pasa con la composición. Necesitamos ser un atleta de nuestra disciplina y tratar de componer, escribir, pensar, reflexionar, hacer ejercicios todos los días. Es decir, la inspiración no viene de un momento a otro, es ese darte contra la pared constante del cual hablo. Y entre más explores, entre más topes te des, más herramientas, más decisiones vas a tener y entonces te vas a sentir más libre porque estás más informado y tu intuición, digamos, va a florecer y vas a ver las cosas de manera más clara y transparente, ¿no? Pero tendríamos, digamos, para ya ver técnicas específicas, Tlaca, tendríamos que, insisto, tener una clase o por lo menos una cena, ¿no? Y ya con partitura en mano. Le voy a tomar la palabra, doctor. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, voy a leer dos comentarios que hay aquí en el chat y luego cedo la palabra al maestro Juan Reyes. Creo que con esto terminaríamos nuestra sesión de hoy. Dice Mariana, muchas felicidades al compositor Hurtado Ruelas. Gracias, maestro, por traer toda esta información de esta música agradable y compleja a la universidad. También dice la maestra Ana Luisa Topete, muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor, porque nos hizo mucho reflexionar en cómo el arte representa las épocas. Felicidades. Pues tiene, creo, un comentario el maestro Juan Reyes Unzueta. Sería el último de la sesión para, digo, pues no porque no queramos permanecer aquí, si yo por mí, pues me quedaba todo el día, pero seguramente también el doctor José Luis, pues tiene sus actividades, y así como todos nosotros también. Y bueno, le cedo la palabra al maestro Juan Reyes Unzueta. Muchas gracias. Antes de terminar, ya sí se ha hecho un poco larga la jornada, pero muy interesante. Solamente quisiera decir brevemente que me siento muy afortunado y pues muy agradecido por el esfuerzo que ha realizado, doctor. Más allá de que nos guste o no la música, quisiera compartir con usted y con los estudiantes los conceptos que se han vertido, nos dejan mucho que reflexionar. Creo que es lo más interesante, ¿no? La música, por supuesto, nos despierta curiosidad, puede ser que nos despierte gusto, a lo mejor nos vamos a ir a buscar algo más donde escucharlo, pero definitivamente todos los conceptos, todas estas ideas son muy interesantes porque, pues, obviamente provocan muchas interrogantes que seguramente tendremos tiempo para ir discutiendo poco a poco. Yo me apuntaría al café para poder Claro que sí. platicar con calma. Y sin más, muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer y me siento muy afortunado de haber estado hoy aquí en esta plática. Muchas gracias, doctor. Gracias, maestro Reyes, maestro Ávila, todos. Precisamente ese era el objetivo de mi plática el día de hoy, ¿no? Hablábamos de si se puede incorporar en el programa de estudios, si es necesario. Claro que es necesario, claro que sí se puede. ¿Cómo se puede hacer? Pues de la manera que lo estamos haciendo. Tendría que ser un primer paso. Porque bien lo dice el maestro Reyes, recalcando lo que yo mencioné en mi cátedra del día de hoy,
pues lo que estamos buscando con este tipo, o en particular lo que yo estoy buscando con este tipo de interacciones, con este tipo de música, es que reaccionen, es hacerlos reflexionar, porque al ustedes reaccionar quiere decir que le pusieron atención a lo que yo estaba diciendo, tanto visualmente, verbalmente como auditivamente. Y si le pusieron atención, quiere decir que algo tenía ese objeto para que les llamara la atención, para que voltearan a verlo. Es decir, reaccionar, reflexionar. Y por último, voy a recalcar lo que había dicho en una de mis diapositivas, digamos. Yo creo que la música o el verdadero poder de la música no es en lo que es, o no está en lo que es, sino en lo que puede ser. Y no, el asombro hacia la música no está, digamos, en lo que nos indica, sino en lo que nos implica, es decir, lo que no está allí. Por ejemplo, al principio de mi plática, vieron del lado derecho una de estas famosas pinturas negras, ¿no? De Francisco Goya, donde prácticamente hay un ocre en 3/4 partes de la pintura y hay una textura más oscura abajo y vemos nada más como una especie, unos dicen que es un perrito, otros dicen que es un gatito, ¿no? Goya nunca dijo que era, pero hay una especie de cabeza de un animal, digamos, de perfil volteando hacia arriba. ¿De dónde viene la luz? ¿Hacia dónde está volteando? ¿Por qué está volteando? Esa textura que hay abajo, ¿qué es? Ese color ocre, ¿por qué se da? Eso no está presente, digamos, en el espacio visual, pero nosotros somos los que tenemos que completar esa idea. Y yo creo que el tipo de música que yo quiero hacer, o la manera en la que yo me quiero desenvolver como músico, es precisamente esa: hacerlos reaccionar, hacerlos reflexionar, y que esa reflexión se convierta en una experimentación de enseñanza. Así es que muy agradecido con todos por la invitación. Para todos los que están todavía aquí con nosotros, como dice el maestro Ávila, a pesar de todas las actividades que seguramente tendrán, les agradezco infinitamente que estén conmigo, con nosotros, y que hayan hecho de esta digamos, conferencia temprana, pues una experiencia general y colectiva, que espero les haya informado y les haya quedado un poquito, ¿no? Sí, claro que sí, maestro. Pues, estoy yo seguro que así es. Y bueno, simplemente, bueno, me voy a permitir leer un comentario. También dice: muchas gracias por la música y las reflexiones. Saludos desde Bogotá. Luego, bueno, dice, no sé, rápidamente, aquí hay una pregunta que creo que se puede responder muy rápidamente. Dice: ¿dónde podemos escuchar su música? Sí, buena pregunta. En varios lugares. Tengo una página de internet, es mi nombre, joseluishurtado.net, N-E-T. También tengo una página de YouTube, José Luis Hurtado Music, y allí de hecho me van a ver tocar también a mí, o van a ver videos de mi trío, Low Frequency Trio, y también otras cuestiones también pedagógicas que de repente subo por ahí para mis alumnos. Y me encuentran, digamos, en las plataformas digitales o en las plataformas de distribución física de discos. De hecho, acabo de sacar un disco hace 4 meses, que seguramente por ahí está circulando. Entonces, si ustedes se meten, digamos, a las plataformas digitales tradicionales, seguramente allí lo encontrarán. Bueno, pues sin más, yo me permitiré leer el reconocimiento pues, que hace la Universidad Autónoma de Aguascalientes para el doctor José Luis. Y dice así: la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Centro de las Artes y la Cultura y el Departamento de Música otorgan el presente reconocimiento al doctor José Luis Hurtado Ruelas por impartir la cátedra Alfonso Moreno con la conferencia Gesto, Energía y Forma en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Cerumen Proferre, Aguascalientes, 15 de octubre del 2021, y lo firma nuestra decana del Centro de las Artes y la Cultura, la maestra Ana Luisa Topete Ceballos.
pues agradecer nuevamente al doctor José Luis por esta excelente cátedra que nos ha brindado. Y bueno, pues les pediría yo que si pueden encender sus cámaras y bueno, pues también sus micrófonos incluso, porque yo creo que para darle un aplauso al doctor, y bueno, pues es lo menos que nosotros podemos hacer, creo. Entonces, por favor, enciendan sus cámaras, sus micrófonos y pues démosle un aplauso. Bueno, pues sin más, pues agradecemos a todos por su asistencia y los invitamos a continuar expandiendo su conocimiento, su experiencia, su escucha. Y bueno, pues nuevamente, muchas gracias, doctor José Luis. Esperemos que esta sea la primera colaboración de muchas que podamos hacer en el futuro. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Y muchos saludos a todos. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias y felicidades. Me gustaron sus composiciones. Gracias, Daniel, gracias.